Listo. Ahora sí. Buenos días. Espero que estén muy bien. Eh, esta semana nos tocaba ver todo lo que era el resto de Lagrange. Entonces, para hoy tenemos las dudas de la lectura de esa semana. No sé si alguien tiene alguna duda en particular. Y si no, pues puedo proceder por lo menos a explicar algún ejercicio de la autoevaluación rápidamente. Pero sería mejor si tuvieran alguien, pues alguna duda en particular ahí para que la veamos. Buenos días, profe. Buenos días, don Manuel. Profe, de la autoevaluación de esta semana, yo tengo una duda con Ajá. el ¿Cuál? último ejercicio. En el último. Ajá, penúltimo. Penúltimo. Ok, vamos a ver. En este que está acá. Ajá, y más específicamente, digamos, en la parte cuando dan los decimales. Ok. Voy a explicarlo todo, ¿está bien? Perfecto. Sí, sí. Para que quede por ahí. Muy bien, entonces vamos a ver. Esta semana y la semana anterior, espero que la hayan aprovechado bastante porque era un tema en 2 semanas. Entonces, lo primero es calcular polinomios de Taylor o de Maclaurin, que técnicamente son lo mismo, nada más que el de Maclaurin es centrado en cero. En este ejercicio me dicen, considere la siguiente función, f de x igual a 1 sobre raíz cuarta de 1 más x a la 5, y calcule el polinomio de Maclaurin generado por f de x de grado 15. ¿Okay? Aquí es importante, ya después de uno haber hecho los ejercicios anteriores, tener la maña, por así decirlo, o hacer el truco de no trabajar directamente con esta función, porque como habíamos dicho antes, la idea no es derivar 15 veces, ya con solo la segunda derivada de esto es bastante engorrosa. ¿Okay? La primera uno la puede calcular bastante fácil, pasando esto aquí como 1 más x a la 5 a la menos un cuarto. Pero ya la segunda nos queda una regla para, ya la primera derivada más bien, nos queda un producto, la segunda nos quedaría como dos términos porque hay que calcular la regla del producto y así sucesivamente. Entonces la idea claramente no es derivar 15 veces. ¿Ok? Pero entonces, ¿qué hacemos? Esa es una buena pregunta. Uno no trata con esta función en sí, sino que uno trata con una parecida. Hasta una que uno pueda utilizar un polinomio de Taylor de uso frecuente. En el examen, si utiliza un polinomio de Taylor de uso frecuente, nada más me lo menciona. Me dice cuál es la función y cuál es el polinomio de uso frecuente que está utilizando junto con su resto de Lagrange. En este caso, hay que pensar en varias cosas. Número uno, en la función que vamos a utilizar, que es por así decir una función base, pero en este caso no es muy difícil, recalco. Si uno ve los ejercicios anteriores, como mínimo se los leyó, uno toma esto y la función base sería 1 más x a la menos un cuarto, que las derivadas de esto son sustancialmente más sencillas que eh, las derivadas de esto con x a la 5. ¿Para qué vamos a utilizar esto? Para luego hacer una composición con x a la 5. Ahora, ¿hasta qué grado debo llegar a esta expresión? Vean que esto es lo mismo que 1 sobre raíz de 1 más x, raíz cuarta. ¿Okay? Pero lo mejor es trabajarlo arriba para hacer las derivadas de una forma más sencilla. Ahora, ¿hasta qué grado debo llegar para que esto quede elevado a la 15? Bueno, aquí hay un x a la 5. Quiere decir que si yo llego esto a un polinomio de orden 3 y luego yo compongo con x a la 5, me quedaría x a la 5 elevado a la 3, que sería x a la 15. ¿Okay? Entonces, ese es otro detalle de cuidado a la hora de hacer este tipo de ejercicios en el examen. ¿Está bien? Entonces, de verdad, si ustedes hacen los ejercicios de la autoevaluación y les toca un ejercicio de Taylor o algo por el estilo, pues bueno, todo este tipo de trucos estoy seguro que se los van a topar. ¿Okay? Entonces es muy importante practicarlos y tenerlos en consideración. Ok, ya pensado eso, entonces vamos a generar el polinomio de Taylor de orden 3 de esta función.
Entonces, como es el polinomio de orden 3, por lo que dije anteriormente, si hay cualquier duda me pueden interrumpir. Nada más voy a explicar todo el ejercicio y ahorita llegamos a la duda que tenía Manuel. Entonces, tenemos el polinomio de G. Ok. Calculamos las derivadas evaluadas en cero porque es un polinomio de Maclaurin, eso es lo que nos está diciendo. Calculamos 4 derivadas. ¿Por qué calculamos 4 derivadas y no solo 3? Porque necesitamos el resto. ¿Okay? Y para el resto necesitábamos una derivada más. Perfecto. Entonces calculamos la primera derivada, segunda derivada, tercera derivada. Estas las evaluamos en cero. ¿Okay? ¿Qué mejor forma de escribirlo en el examen que como está acá? ¿Okay? Pues, digamos, si usted quiere saber como por ejemplo un formato de cómo escribirlo, bueno, escribirlo así está muy bien. Esa es la idea de la autoevaluación, que se puedan guiar de cómo escribir correctamente un ejercicio de esta forma. Muy bien, cuando llegamos a la cuarta derivada ya no la vamos a evaluar en cero, sino que la vamos a evaluar en teta. ¿Okay? En este caso, teta siempre va a estar entre el centro, que aquí está, y x. Eso es súper importante, porque luego esto va a cambiar. Y para encontrar los dígitos significativos o las cotas del error, eso también va a ser importante. ¿Okay? Muy bien. Aquí, don Marcos no lo escribió así, pero es lo mismo que escribir que teta pertenece a v de 0, x. ¿Okay? Es exactamente lo mismo, pero aquí está. ¿Ok? Ya encontradas las derivadas, vamos a escribir su polinomio de Taylor o la fórmula de Taylor. La fórmula de Taylor de la G sería, bueno, aquí está la fórmula general y lo único que se está haciendo es cambiando los coeficientes por cada uno de los valores que estaban aquí anteriormente, los valores de la derivada. Además se añaden los factoriales, que no se les olvide, porque a veces a uno se le olvidan los factoriales. A mí me pasaba mucho. Lo mejor, en mi opinión personal, siempre es escribir la fórmula y luego sustituir. Así a uno no se le olvida pues ningún término. Ya sustituyendo los valores tenemos que este es el polinomio de Taylor y este es el resto. Pero recuerden que es de g de x y g de x es 1 más x a la menos un cuarto. Y lo que queremos es el polinomio de Taylor de orden 15 de 1 sobre raíz cuarta de 1 más x a la 5. Lo único que nos faltaría es cambiar esta x por x a la 5. Que ese es el paso siguiente. ¿Ok? Aquí cuando dice que x tiende a 0, x a la 5 tiende a 0, cuando x tiende a 0 es porque es un polinomio Maclaurin. Entonces, por ejemplo, no estaría escribiendo, o sea, no estoy haciendo una sustitución como por ejemplo x menos 1 a la 5 en un polinomio que es en términos de x, porque cuando esto tiende a, cuando x tiende a 0, esta cosa tendería a menos 1. Entonces es consecuente que la composición que yo estoy haciendo tiende a 0 también. Eso es todo lo que dice ahí. ¿Ok? Entonces se hace la composición. Simple y sencillamente, en este g, aquí ya no lo evalúo en x, sino en x a la 5. Entonces cada x lo cambio por x a la 5. Muy importante, siempre ponerle paréntesis, porque si fuera menos x a la 5, cambiarían los signos dependiendo si la potencia que está acá es par o es impar. ¿Sí? Esa es otra cosa en donde uno podría meter las patas. Muy bien, pero bueno, aquí nada más se compone. Vean que queda x a la 5 aquí, x a la 10 y x a la 15. ¿Okay? Y el resto ya no sería el resto de Lagrange, pero queda igual a x a la 20, la parte del resto. ¿Okay? Hasta acá tenemos el polinomio de Taylor, esa sería la parte A. ¿Okay? No nos piden en la parte A el resto de Lagrange, pero lo mejor, bueno, sí nos piden el resto. A veces no lo piden en el primer punto, pero lo mejor es siempre sacarlo desde el principio, porque lo vamos a ocupar posteriormente. Muy bien. Ahora, la segunda parte dice, utilice el polinomio de la parte A para aproximar el valor de esta integral. Okay. ¿Cómo vamos a hacer eso? Bueno, esto es x por f de x. F de x es esta expresión. Es la integral de 0 a 1 medio. Importante que esto es el centro, el 0 es el centro. Entonces, lo único que vamos a hacer es sustituir. Este es el polinomio de Taylor de f. ¿Okay?
Entonces, la integral de 0 a 1 medio de x por f de x sería la integral aproximadamente de 0 a 1 medio de x por este polinomio de Taylor. Lo único que tenemos que hacer es multiplicar x por todo esto. Vean que me queda x, x a la 6, x a la 11 y x a la 16. Con las constantes que vienen ahí. Otra recomendación es de una vez poner aquí una suma y también multiplicar por el polinomio de Taylor y calcular la integral. Perdón, por el resto que tenemos acá. ¿Sí? Aquí se hizo por aparte, pero bueno, yo les recomiendo que lo hagan inmediatamente. Así a uno no se le olvida hacerlo. Pero bueno, aquí lo hacen por separado. Ahora se calcula esta integral. Estas integral son puros polinomios. Es muy sencillo. X al cuadrado medios, x a la 6 sextos por un cuarto, x a la 12 entre 12 por 5 entre 32, x a la 17 entre 17 por 15 entre 128, conservando los signos. Y esto lo vamos a evaluar de 0 a 1 medio. Una cosa importante es, si aquí añadimos, no paramos acá, sino que añadimos el resto, 192, 95, 2048, y todo lo que está ahí en el paréntesis, por x a la 20 de x, aquí es z más 1, a la 17 cuartos. Aquí. Cuando integramos, recuerden que aquí el z, en este caso lo cambian a z, pero bueno, era teta, no importa. La cosa es que es un parámetro. ¿Okay? Pero entonces recuerden que teta, antes de componer, teta estaba entre 0 y x, pero como cambiamos el x y lo sustituimos por x a la 5, ahora teta va a estar entre 0 y x a la 5. Eso es muy importante. ¿Por qué? Porque estoy componiendo, ahora estoy evaluando x, el x que estaba acá, en x a la 5. Entonces el teta va a estar acá, en este intervalo. Otra cosa importante, cuando usted integra, ya cuando integramos esto me queda 195 sobre 2048. La integral de x a la 20 sería x a la 21 entre 21, entonces esto lo tengo que multiplicar por 21. Aquí quedaría x a la 21 y multiplicado por esta expresión. A esa expresión ya no debo llamarle teta por un tecnicismo, entonces ahora le puedo llamar cualquier nombre, en este caso le voy a llamar z, pero es un simple tecnicismo, ¿okay? Pero está en las notas de la semana, entonces es importante cambiarlo, y esto se evalúa de 0 a 1 medio. ¿Okay? Otra vez, vean que el teta en este caso ahora se llama z, y z otra vez está entre 0. Vamos a ver. Z está entre 0 y x a la 5. Ahora hay que evaluar este resto. Cuando lo evaluamos, ¿el x quién es? Bueno, vamos desde 0 hasta 1 medio. Entonces hay que evaluar x en 1 medio. Entonces z va a estar entre 0 y 1 medio a la 5. ¿Ok? Eso es muy importante. Muy bien, vamos a ver, por aquí teníamos una pregunta. Me dice David que si podría repetir la última parte. No sé cuál última parte se refiere. Cuando integré, don David. Sí, profe, porfa. Ok. Estamos claros en que el teta está entre 0 y x a la 5, David, por la composición que hice. Sí. Ok. Lo otro que yo recomiendo, que se hace aquí más abajo, es cuando usted va a calcular la integral, como en este caso que nos piden calcular la aproximación, yo diría que lo haga directamente, digamos, que haga la igualdad. Esta cosa que está aquí es exactamente igual a la integral del polinomio de Taylor más el resto. ¿Okay? Entonces, usted integra el resto. Cuando usted integra, los números quedan exactamente igual. En realidad, la parte de abajo con teta también queda igual, entre comillas. Lo único que uno tiene que hacer es cambiar la variable.
por un tecnicismo del teorema de los valores intermedios, el teorema del valor medio más bien. Pero bueno, aquí lo único que tiene que hacer es integrar x a la 20. La integral de x a la 20 es x a la 21 entre 21. Todo lo demás queda exactamente igual. Y esto lo vamos a evaluar de 0 a 1 medio. ¿Ok? Pero vea que como z estaba entre 0 y x a la 5, cuando yo evalúo voy a cambiar el x ahora por 1 medio. Entonces en realidad el z termina estando entre 0 y 1 medio a la 5. Eso es muy importante. Profe, ¿Sí? Ok, gracias. creo que ahí nada más quedaba x a la 21 por el x que estaba al frente de la función. Entonces, al integrar quedaba x a la 22. Por un x. Ajá. Este x, sí, gracias. Bueno, no lo había notado. Hay que multiplicar por x, ajá. Entonces, aquí queda. Gracias, Manuel. Como había que multiplicar por x el polinomio, también había que multiplicar por x el resto, entonces aquí me queda 21. Aquí cuando integro me queda 22 y aquí también. Gracias, Manuel. Bueno, aquí es 22. Voy a borrarlo. Con gusto. Ok. Por eso les digo que también es mejor hacerlo desde el principio, cuando uno multiplica, porque si uno lo hace después se le puede olvidar ese detalle. Así como se me olvidó a mí. Ok, aquí 22. Muy bien. Todo lo demás es exactamente lo que les había mencionado. Muy bien. Cuando ya evaluamos en un medio el polinomio, sin el resto, esa es la aproximación. ¿Okay? Esa es la aproximación de esa integral. Si tomamos nuestra integral, que otra vez, vean que aquí dice que z está entre 0 y x a la 5, ya hicieron el cambio. Entonces, aquí, bueno, se multiplicó por x, se integró. ¿Qué se me hizo? Aquí él hace varias desigualdades, pero es que lo hace todo directamente. En realidad usted pudo haber omitido el valor absoluto por un momento, decir que esto es exactamente igual, por ahora, omitiendo el valor absoluto, evaluar en un medio, ¿ok? Y ya le quedaba el resto, por así decirlo. Quedaba que R3, por ahí, techo de X, porque le ponemos un techo para especificar que no es exactamente el resto de Lagrange, daba 195 sobre 45.056 por x a la 22 evaluado en un medio, entonces quedaría 1 entre 2 a la 5 a la 22, perdón, 1 entre 2 a la 22, perdón, un medio es lo que estamos evaluando, me disculpo, está un medio a la 22, lo que estamos cambiando es el x, dividido entre z más 1 a la 17 cuartos. ¿Ok? El error sería el valor absoluto de esta expresión. Cosas importantes, que aquí Marco Alfaro lo hace muy directo, pero cosas importantes es que lo que hay que hacer es acotar el error. Esa es la siguiente parte del ejercicio, es acotar esta expresión. Para acotar esto, vean que tenemos muchos números. Los números van a quedar exactamente iguales. El valor absoluto lo único que hace es quitar los negativos. Entonces, el 195 queda, que es un simple y llano número. El 2 a la 22 también va a quedar. Voy a ponerlo en el denominador nada más para que no se vea tan feo. El 45.056 también queda. Aquí me queda un por 2 a la 22. Y lo único que no conocemos es esta expresión de acá. Voy a ponerlo con otro color. Es cómo acotar esta expresión. ¿Okay? Que es 1 sobre z más 1 a la 17 cuartos. Aquí es importante hacerlo de la siguiente forma.
ustedes lo que saben es que z está entre 0 y 1/2 a la 5, porque era x a la 5. 1 a la 2 elevado a la 5. ¿Ok? Ahora, con esto que está acá, debemos acotar esta expresión, 1 entre z más 1 a la 17 cuartos. ¿Ok? Entonces esto ya no va a ser una igualdad, sino una desigualdad. La idea es encontrar un valor que sea mayor o mayor o igual que esto que está por acá. Muy bien. Entonces, ¿cómo vamos a hacer? Bueno, la idea, espero que se hayan leído algunos de los ejercicios anteriores, es acotar esta expresión, es construirla por medio de estas desigualdades que tenemos acá, que vienen de todo lo de que teta estaba entre 0 y x, cuando componemos teta entre 0 y x a la 5, cuando evaluamos, ya me quedaría entre 0 y el x que estamos evaluando, en este caso quedó a la 1/2, como estaba elevado a la 5 el x, entonces queda a la 5. Ahora, debo construir esta expresión, voy a escribirla por acá, debo construir con esta desigualdad esta expresión. Eso vale bastantes puntos de la parte del resto en el examen. ¿Okay? Esto a la 17 cuartos. ¿Cómo construyo esto? Bueno, número 1, abajo hay un z más 1. Entonces voy a sumar 1 en todos lados de la desigualdad. Aquí me queda 1 menor o igual que z más 1 menor o igual que 1 más 2 a la 5. A la 1, perdón, 1 entre 2 a la 5. ¿Okay? Entonces ya tengo este z más 1. Está elevado a la 17 cuartos, entonces elevo todo a la 17 cuartos. Me queda 1 a la 17 cuartos, que es 1, menor o igual que z más 1 a la 17 cuartos, menor o igual que todo este número, voy a ponerle nada más número, a la 17 cuartos. ¿Okay? Ahora, lo otro es que está en el denominador. Entonces debo darle vuelta a todas las desigualdades para mandar todos los denominadores. Entonces me quedaría que 1 sobre 1 es mayor o igual que 1 sobre z más 1 a la 17 cuartos mayor o igual que 1 sobre ese número que está ahí, elevado a la 17 cuartos. ¿En qué momento paro? Bueno, paro cuando ya tengo esta expresión que es la que quiero acotar. Y aparte ya tengo que hay algo mayor que esa expresión. En este caso, ¿cuál es el valor que es mayor? 1. 1 es mayor que esa expresión que tengo acá. Entonces, toda esta expresión es menor o igual que 195 por 1 dividido entre los números que tenía abajo. Y esta sería la cota del error. ¿Ok? En este caso, esto usted debería escribirlo en una nota por aparte. ¿Ok? Para explicar este paso. Aquí Marco Alfaro lo hace. Aquí exactamente en donde pone una desigualdad, pero no explica el paso. El examen de ustedes es de desarrollo, así que deben hacer toda la explicación consecuente, porque como les digo, vale puntos. En algunos ejercicios de arriba, toda esta explicación se hace paso a paso. ¿Ok? Y es importante tenerlo ahí en consideración. No sé si eso responde su duda, Manuel. Profe, en realidad la duda mía era la parte D y era por qué entonces Entonces, incluimos ya, en 6 cifras. ok, ya voy ahí entonces. Para ver si, para terminar de explicar el ejercicio. ¿Está bien, Manuel? Ya le Ok, atiendo. profe. Voy a pasar a esa parte. ¿Alguna duda hasta acá de alguno de ustedes? Pueden hacerla con toda confianza, no importa si no entendieron un paso, lo tengo que volver a explicar. A mí me parece que esta es la parte más compleja de este tipo de ejercicios, así que si no entienden, con gusto lo explicamos de nuevo. Profe, ¿Sí? entonces los coeficientes, digamos, en el resto siempre se copian igual, lo que cambia es el valor que es mayor o menor a la expresión completa.
exacto. Por ejemplo, aquí este 195, 45.056 y este otro número quedan inmutables. Lo que debo acotar es lo que tiene teta o este z o esa cosa que yo no conozco qué número es. Ok, gracias. Bueno, con gusto. Vamos a ver, también tenemos una pregunta en el chat. Quedó bastante claro. Qué dicha, Kevin, me alegra mucho. Como le digo, es casi una promesa que va a tener que hacer ese mismo argumento o ese tipo de argumentos en el examen. El semestre pasado había que hacer esto y era muy doloroso ver que la mayoría de los estudiantes perdían, de esa pregunta valía, creo que esa parte valía como 6 puntos. Y de los 6 puntos solo tenían como 2 puntos que era por calcular bien el resto. Y todo lo demás era pues el desarrollo de cómo explicar esto y hacer las desigualdades. Entonces de ahí perdían de ahí un poco más de la mitad del ejercicio probablemente porque no habían entendido de eso. Pero bueno, espero que les haya quedado claro y si no, pues pueden preguntar ya sea la próxima clase, en consulta o en otro momento. Puedo volver a explicar o puedo intentar explicar otro ejercicio con mucho gusto. Ok, y ahora sí, para ir respondiendo la duda de Manuel, voy a pasar a la parte D. Ok, voy a borrar acá. Ahí me disculpa, Manuel, que haya tardado tanto en responder, pero era para ayudarle ahí a todos los demás compañeros. Ok, ahora la parte es esta, ¿verdad, Manuel? ¿Cuántos decimales garantiza esa aproximación? Ahí está el detalle. Sí, profe. Ok, vamos a ver. Para eso, hay que ver, bueno, como le digo, siempre hay que tener cierto cuidado a la hora de ver cuando me dicen cuántos decimales de aproximación tiene cierta función o no. Entonces lo que uno busca es ver cuánto me da la cota del error. ¿Okay? En este caso, huele como que hay un cierto error. Profe, es que yo hubiera puesto 8 decimales. Sí, me parece que también yo hubiera puesto 8 decimales. No sé por qué Marco pone tan pocos. Puede que sea un error. ¿Okay? Pero, por ejemplo, cuando ya hacemos todo el cálculo y ponemos aquí el 1 entre 2 a la 22, ya habíamos acotado el 1 entre z a la 1, el valor que me queda en decimales es este. En la parte del error, sí es importante poner todo con decimales. Por ahí ayer me preguntaba, o un día esto me preguntaba un compañero si podíamos dejar el polinomio de Taylor solo evaluado, sin poner decimales, como por ejemplo acá. Si en el examen lo dejan solo evaluado aquí, el polinomio de Taylor, no hay ningún problema. Más bien, mejor para mí y mejor para ustedes, porque si ustedes lo meten a la calculadora y lo meten mal, yo tengo que ponerles mal el resultado. Entonces, si lo dejan evaluado, para mí está perfecto. Pero a la hora del resto, para ver los decimales de aproximación, sí vamos a tener que poner decimales. Eso es importante. ¿Okay? Nos queda esta cantidad de decimales. Ahora, ¿cuántos decimales de aproximación tiene? Bueno, don Marco Alfaro en las notas, creo que a veces usa que esto tiene que ser menor que cierto 10 a la menos t, y dice que tiene t decimales de exactitud o 0.5 por 10 a la menos algo. Esto en particular es menor o igual que 10 a la menos 8. Supongo que eso es a lo que usted se refiere, ¿verdad, Manuel? Sí, profe, ahí venía mi duda. Sí, entonces tiene 8 decimales de exactitud. Si usted lo pone así en el examen, yo se lo pongo correcto. ¿Okay? O si lo pone multiplicado por un medio, no sé si por un medio quedaría menor que, creo que también queda menor que 1 entre 10 a la menos 8. Para ver. 0.5 por 10 a la menos 8. Profe, pero entonces nada más para aclarar, ahí ¿Sí? digamos, el 10 a la menos 8 yo lo pongo directo, o sea, así tal cual, o si tengo que agregar el 0.5 por 10 a la menos 8. Si usted pone cualquiera de los dos, se lo pongo bueno si es correcta su desigualdad, ¿verdad? Ah, ok. Por ejemplo, si me pone 10 a la menos 10, de ahí ya no se lo pongo bueno. Porque, bueno, también, no, ese ya no sirve. ¿Ok? Pero con cualquiera de los dos se lo pondría bueno, porque en algunos casos, por ejemplo, en las notas de clase o en los ejercicios resueltos, se usa 10 a la menos 10 o 0.5 por 10 a la tanto. Eso sí, si el ejercicio explícitamente dice que es 0.5 por 10 a la tanto, ahí sí le bajaría puntos si usa 10 a la tanto, ¿verdad? O
sea, si el ejercicio lo especifica, sí hay que tener un poco de cuidado. Eso de especificar es como cuando dice demuestre que que el error da menor a tanto. Exactamente. Ah, ok. ¿Ok? Menos 9. Vamos a ver. Sí, igual, no importa cuál ponga, si pone 0.5 por 10 a la menos 8 también sirve. También es una desigualdad válida en este caso. Usted puede hacer la desigualdad y ver que es cierto. ¿Ok? Entonces, si puso menor que 10 a la 8 o menor que 0.5 por 10 a la 8, cualquiera de los dos estaría correcto. Ok. Gracias, profe. Con gusto, Manuel. Ok. Muy bien. Ese es un ejercicio, ese es un buen ejercicio de examen. ¿Por qué? Número 1, no tira directamente un polinomio de Taylor de uso frecuente, sino que más bien uno se tiene que ayudar con uno a hacer una composición, utilizar el hecho de que no tengo que derivar 15 veces. Entonces vean que aquí se está evaluando tamaño poco de cosas o de cosas que uno tiene que tener ahí en consideración. Luego se hace una integral en donde no solo se evalúa la función, sino que se multiplica o se divide por cierto x. Entonces los grados de los polinomios cambian. Otra cosa importante es que el teta va de 0 a x, cuando compongo va de 0 a otra cosa. Cuando integro, importante multiplicar por ese valor, tanto el resto como el polinomio de Taylor, hacer la integración y ver exactamente el z entre quién y quién está. ¿Okay? Y luego acotar el error. Por último, decir cuántas cifras decimales de aproximación tiene. Como le digo, o sea, de venir en el examen viene una cosa similar. ¿Okay? Ya sea que uno tenga que ya integrar o derivar cierto polinomio de Taylor. Casi una promesa. ¿Okay? Profe, yo tenía una duda también con eso de cómo el profe Marco calculaba ese ejercicio, digamos, que hacía todo el desarrollo de las derivadas. Si yo hubiera ¿Perdón? querido, con el ejercicio que estábamos viendo, si yo hubiera querido hacer el polinomio de Taylor, pero más bien con el uso frecuente de polinomios, Sí. eh, si yo lo explico, eso está bien. Sí, sí. Aquí lo único que usted dice es que va a utilizar la binomial Ok, con alfa igual menos un cuarto. Nada más me lo especifica. O sea, me dice que va a usar el polinomio de uso frecuente, el de la binomial, lo escribe y perfecto, digamos. Para eso ok. están las cosas de uso frecuente, no hay ningún problema. Nada más escríbalo bien, porque sería muy triste que lo escriba mal y todo el ejercicio esté malo. ¿Ok? Entonces nada más, téngale paciencia. No, bueno, no, en eso no hay ningún problema, pero ustedes tienen como 4 horas para hacer el examen. ¿Ok? Probablemente van a venir bastantes preguntas de respuesta breve y una o máximo, 2 preguntas de desarrollo. Entonces tienen 4 horas para hacer eso y subirlo a mediación virtual. Entonces tienen bastante tiempo para hacerlo. Nada más háganlo con paciencia, revísenlo bien y de verdad, todos los procedimientos justifíquenlos. Uno no va a durar toda la vida justificando. El que me diga eso está mintiendo. ¿Okay? Por ejemplo, aquí Marco Alfaro hace el ejercicio y se puede hacer rápido y está técnicamente todo justificado, salvo las desigualdades. ¿Okay? Pero si uno practica y estudia, eso lo hace en media hora. Más que eso no creo que dure. Es calcular derivadas, evaluar, sustituir en una fórmula, por ejemplo, en este polinomio de Taylor. ¿Okay? Y, digamos, el cálculo es como que tiene casi que una hora para hacer el ejercicio de desarrollo, entonces más que suficiente. Okay, por ahí había una compañera que me había preguntado cuánto tiempo iban a tener y ya lo discutimos ahí en reunión de cátedra y concordamos en que son 4 horas. Entonces, Profe, fui yo. sí, sí, van a ser 4 horas, ya lo discutimos ayer en reunión Qué de cátedra. dicha, en realidad eso me tenía pensando. Sí, sí, digamos, no, como le digo, no, es suficiente tiempo. ¿Ok? Son bastantes preguntas de respuesta breve, no sé si puedo decir cuántas eran, pero bueno, son bastantillas, son más de 15 preguntas de respuesta breve, pero son de respuesta breve, o sea, uno tiene que pensarlo y técnicamente tiene 3 horas para hacer esas preguntas, que
son teóricas y demás. Y los exámenes están hechos para gente que haya estudiado, solo por si acaso. No digo que ninguno de ustedes no haya estudiado, sino que hay que estudiar. Tal vez no necesariamente, yo sé que tienen demasiado tiempo para estudiar un montón o no, pero si han estudiado, llevado la materia más o menos al día o tienen que ponerse al día en estos días, yo estoy casi seguro que les va a ir bastante bien. Sí les pido por favor que aprovechen la parte de las dudas. Yo puedo sentarme y hablar y ponerme a hacer lo mismo que hice con este ejercicio y empezar a explicarlo y así hacer con todos. Pero las clases, en mi opinión personal, se van a volver muy aburridas y es técnicamente agregarle algunos detalles a lo que ya está escrito aquí. Pero si ustedes traen dudas y me dicen, vea, profe, la verdad es que esto lo entendí súper bien, eso ya lo hago sobrado, pero en esta parte no sé qué fue lo que pasó, entonces aprovechamos más la clase. Y yo con gusto, otra vez, si tengo que explicar un ejercicio de cero, lo hago con muchísimo gusto. Nada más aprovechen y me preguntan. Ok, pero bueno, muy bien. Y qué dicha que lo de las 4 horas le sonó muy bien. En realidad lo elegimos así también como para que la gente no, no esté tampoco tan presionada y tenga ese chance. Aparte tienen, eso creo que no lo discutimos, pero fijo es como la vez pasada, que van a tener entre sábado y domingo para hacerlo. Entonces pueden elegir las mejores 4 horas de su vida, de su vida, no, perdón, de su día, para realizar la prueba. Entonces cuando en su casa ya todo el mundo esté dormido y nadie le esté molestando, ni sus sobrinos, ni nada por el estilo, pueden elegir esas horas para hacer el examen. Muy bien. ¿Alguna pregunta? Respondí su pregunta, Manuel. Perdón, ya no me acuerdo. Sí, claro, profe. Ah, bueno. Más bien, ahí tenía otra pregunta que Ajá. es de un problema de la semana 3 de la práctica, de la práctica de la semana 3. Ok. La semana 3 era, creo que el análisis de convergencia. No, igual de Taylor, ok. polinomios. Ah, bueno, es el mismo rollo. Ajá. ¿Cuál ejercicio, Manuel? El 2. El 2. Ok. Otra cosa muy Pero, importante, perdón, Manuel. Otra cosa muy importante. En todos estos ejercicios de Taylor, si alguien dice, no me voy a estudiar la parte del error, voy a perder esos puntos o eso fijo no viene. Bueno, les prometo que de venir Taylor viene. ¿Ok? Entonces estudienlo. Aunque, y si no entienden absolutamente nada, me preguntan en consulta o me preguntan acá, pero no pierdan de forma sin gracia esos puntos, porque después de un rato se pueden dar cuenta que es bastante sencillo. Es solo agarrar la maña. Ahora sí, pregunta 2. Dígame, don Manuel. profe, es que digamos, es de la práctica, no es de la autoevaluación, porque Ah, de ok, hecho, ok, los ok. que no hicieron. Ajá. Entonces, práctica de semana 3. Muy bien. Y yo envié la foto al chat, Ah, ok, por, entonces digamos que permítame yo, ajá. descargarlo. Mm, descargarlo. Muy bien. Vamos a empezar. Ok, vamos a ver. Y vamos a ver. Muy bien. Eh, dígame, don Manuel, es el Ajá. ejercicio 2, ¿verdad? Voy a leerlo nada más. El Sí, ejercicio porque 2. en realidad no sé si está tan bien lo que yo hice Ok, o lo vamos. malinterpreté. La función f posee derivadas de todos los órdenes para todos los números reales. Okay. Pues, las derivadas existen, es importante. Después me dicen que la evaluación en 2, en -3, la primera derivada en 2, segunda derivada en 2 y tercera derivada en 2 es tal y por cual. Entonces dice, escribe el polinomio de Taylor de orden 3 para f alrededor de 2 y úselo para aproximar el valor de f de 1. Okay. Vamos a ver qué hizo usted. Usted lo que hizo fue utilizar la fórmula de Taylor de orden 2, la escribió, eso está perfecto. Y como usted tiene el valor de f2, de f' en 2, de f segunda en 2 y de f tercera en 2,
lo sustituye. Eso está perfecto, Manuel. Hasta ahí no hay ningún problema. Y luego para evaluar, para hacer una aproximación de la función en 1, lo que hizo fue, pues recordamos que la función en X, cuando tengo un valor alrededor del centro, es aproximadamente el polinomio de Taylor, en este caso de orden 3, evaluado en X. Muy bien. Entonces usted lo que hizo fue tomar la función y evaluarla en 1. Exactamente, eso es lo que hay que hacer. Toma f, lo evalúa en 1 y aproximadamente f de 1 es el polinomio de Taylor evaluado en 1. Nada más que creo que usted lo evalúa en 2. No sé por qué. Todo iba muy bien hasta acá. Tenía que evaluar en 1. Ah, ok, es que con razón me daba -3 y yo decía que raro. Me está dando lo mismo que Sí, los otros. Ah, ok. por esta razón que está acá, digamos, porque estos son similares, entonces este x lo debe evaluar en 1. ¿Ok? Eso es todo. Y ya ahí le sale, ya le da la aproximación. ¿Ok? Pero estuvo muy bien, en general, estuvo muy bien. Si gusta lo corrige y lo manda al grupo, para, bueno, si no le molesta que la demás gente tenga su respuesta, y si no lo quiere compartir no se preocupe, tampoco está en la obligación, no hay problema. Pero si lo puede compartir mejor para que también ayudarle ahí un poco a los compañeros. Está bien, ya lo envío, profe. Gracias, Manuel. Y ahí lo tienen ustedes entonces también. Si quiere, cuando lo envían, nada más ponga ahí que es la solución del ejercicio 2 de la práctica. Muchas gracias, Manuel. Ok. Bien, este es, por ejemplo, este es un buen ejercicio para respuesta breve. Ok, en respuesta breve podría venir un ejercicio similar a eso. Vean que Jennifer, ya notaron en el quiz, supongo yo, que a Jennifer le gustan mucho las preguntas como teóricas y poner como varias trampas ahí, como que uno tenga que poner cuidado en lo que hace. Ok. Entonces, a ella le gustan esas cosas. Solo por si acaso yo no hice el quiz, pero sí. Me dice don David, si hay que sacar decimales en un ejercicio, ¿cómo se sabe cuántas cifras hay que dejar? Esa es una excelente pregunta, pero entonces le recomiendo que deje 4 cifras. Con 4 es más que suficiente. Si viene un número multiplicado por 10 a la tanto, entonces deje 4 cifras, digamos 1.3426 por 10 a la tanto. ¿Está bien, David? Y aún más importante, lea el enunciado. Si el enunciado dice una cantidad exacta de cifras, use las que dice el enunciado. Para nosotros, que yo les reviso a ustedes, use 4 y con eso yo soy más que feliz. ¿Okay? Muy bien. Profe, ¿Sí? Dígame. yo tengo una duda en la práctica de la semana 4. Ok, vamos a la semana 4. ¿Práctica o la autoevaluación? La práctica. Ok. En la pregunta 11, Pregunta 11. Vamos a ver dónde está. Ajá. esa parte A es simplemente calcular la derivada. Simplemente calcular la derivada. No hay que hacer nada más. Bueno, calcularla como en Ah, cálculo 1. sí, ok. Sí, era eso. Este 11, por si acaso, vea, todos los ejercicios de la semana 4 sí están resueltos en la autoevaluación. Lo único es que no necesariamente están con la misma numeración, pero vamos a buscarlo para que lo tenga también por ahí y lo tenga como ayuda. Entonces, en semana 11, propias. No sé si será el mismo, creo que no. Pero mi fijo viene por acá. Aquí está, sí, es el mismo, es el 11. ¿Okay? Entonces, sí, aquí viene lo que hacen, por lo menos para calcular la primera derivada, en vez de hacerla de un solo, es aplicar las propiedades de logaritmos para que la derivada quede mucho más sencilla. Luego hacer sumas de fracciones y ya queda. ¿Está bien? Pero entonces está en la página 19, ejercicio 11, para que lo tenga por ahí en cuenta. ¿Cómo es que se llama? No me acuerdo quién estaba hablando. Ok, profe, gracias. Pura vida, mucho gusto. Okay. Y todos esos de la semana 4 están aquí resueltos. Nada más búsquenlos por ahí. Pero ahí están. Ok. No sé si tienen alguna otra duda.
Profe, yo tenía otra duda, pero ya es como un poco más, digamos, de imaginación. Mándela, mándela. Es que, digamos, yo me puse a pensar que qué pasaría en el caso de que, por ejemplo, no sé, nos pidan un polinomio de Taylor, pero como de una función de cosecante. Ahí, ¿cómo lo trabajaría? Podría ser así. Dudo que les pregunten eso. Está bien, nada más. La probabilidad es baja, pero hay probabilidad. Porque es más complejo y no hay ningún ejercicio en la práctica que sea sobre ese. Pero en donde sí se lo pueden preguntar es en desarrollo limitados, que es el tema de la siguiente semana. ¿Okay? Ahí es mucho más probable que se lo pregunten. Pero con cosecante, lo que le pedirían sería un polinomio de un orden más o menos decente, en el sentido en el que uno pueda calcular las de la cantidad de derivadas, ahí puras y duras, y aplicar el polinomio de Taylor como viene en la fórmula. Entonces, por ejemplo, cosecante de x. No sé, se lo piden de orden 3 o orden 4, centrado en, vamos a ver, uno entre coseno, por ejemplo, alrededor de 0. ¿Okay? En 0 está bien definida esa cosa y es continua, eso sí, muy cercano a 0, nada más. Entonces, de nada, y habría que calcular las derivadas. Bueno, la función, si esta es f, sería f evaluada en 0. En este caso, f evaluada en 0 me da 1. F', la derivada de cosecante es cosecante menos cosecante por cotangente. Y así sucesivamente. Y luego, como es de orden 3, hay que hacer una regla del producto y luego evaluarlo en 0. Entonces, sería como aplicar la fórmula directamente. Ahí no se utilizaría ninguna fórmula de uso frecuente. ¿Okay? Cuando le pidan otra cosa, se llama el desarrollo limitado, es de otra forma, pero eso sí se lo puedo explicar cuando veamos desarrollo limitados. ¿Me explico, Manuel? Sí, profe. Sería usar la fórmula de Taylor así pura y dura. Ah, ok, ok. En estas tienen ciertos problemas porque el dominio es más o menos pequeñito, entonces probablemente se lo pedirían para un valor ahí muy cerca, como un valor bonito. Y como le digo, no creo que más de 4 derivadas, porque ya con 4 derivadas se va a ir 4 factores. Pero es posible, sí, sí. Eso podría venir tal vez en un ejercicio de respuesta breve, entonces lo piden de orden 2. Y uno lo que tiene que hacer es calcular 2 derivadas. La verdad es que está bonito. Okay. Ok. ¿Más preguntas, chiquillos? No sé si hay algo por ahí. Don Manuel, no sé si tiene... Pueden preguntar también de la clase pasada sin ningún problema. Ah, bueno, por ahí... Usted mandó una, Manuel. Sí, profe, esa es otra en la que tengo duda. Entonces, ¿Cómo resolver? permítame para descargar. Porque la función también está bien bonita. Ok, si alguien tiene dudas y dice, puña, voy a esperar a terminar con Manuel, como ya Manuel ha preguntado bastante, no importa, pueden interrumpirme y no es que no vaya a responder la duda de Manuel, pero podría responderla después. Okay. Manuel entiende, creo, ¿verdad? Sí, claro, claro. Ok, perfecto. Pero bueno, como él es el que pregunta, entonces démosle bimba a todas las preguntas que tiene. Esta clase estuvo como más dinámica, entonces voy a subirlo. Creo que la clase pasada de dudas no la subí, porque no había como mucho. Pero a veces se me enreda y no sé cuáles clases subí y cuáles no. Pero creo que todas están subidas, por lo menos las teóricas. Ok, entonces vamos a compartir. Perfecto. Dice Aye la fórmula de Maclaurin con el resto y de orden 5 asociada a la función arcocoseno 2x. Use la fórmula encontrada para aproximar arcocoseno de 0.52. Muy bien, aquí la idea creo que no es derivar 5 veces, por si acaso. Podría, pero creo que no es el chiste.
¿Usted se acuerda cuál era la derivada de arcocoseno? Profe, en este preciso momento no, pero ya voy a revisar. Hola David, sí, ahorita explico ese ejercicio, ¿está bien? Perdón, don David, don Manuel, ¿qué fue lo que me dijo? No, que en este preciso momento no me recuerdo cuál es la derivada de arcocoso, Ok, ¿y pero la arcoseno se acuerda? O ninguna de las dos. la del coseno creo que era uno entre raíz de uno menos x a la 2, si no me equivoco. Ajá, la arcocoseno es exactamente lo mismo, pero con un menos. Ah, ok. Aquí 1 menos, en vez de x, si usamos la regla de la cadena, aquí sería 2x cuadrado multiplicado por 2. Entonces aquí habría un 2. ¿Ok? Entonces vea que f' es exactamente menos 2 por, voy a escribirlo así porque me queda un poco más sencillo, 1 menos 4x cuadrado a la menos un medio. ¿Ok? Y eso sí le puede dar como cierta ayuda de qué hacer. No sé si, no sé si entiende más o menos a lo que me refiero. Sí, profe, ya ahí yo creo que ya sería más fácil como comenzar a derivar, pero lo que me Bueno, queda... más que derivar, yo le recomiendo que calcule el polinomio de orden 4 de la derivada y luego integre ese polinomio de Taylor. Cuando usted integra la derivada, le queda la función. Y cuando integre el polinomio, le va a quedar un polinomio de orden 5, porque este es de orden 4. ¿Me explico? Ok, entonces, ok. Sería como hacer entonces polinomios primero de esa derivada y ya después como pasar al arcocoso, pero con integral. Exactamente. Ujú. Ah, ok. Entonces, por ejemplo, vea, puede hacer, hagámoslo. Tanto rollo, lo que necesito nada más es copiarlo para que no se me olvide y lo hacemos en la pizarrita en blanco. Si le parece, Manuel, si no, se lo dejo, lo hace usted y después lo manda para revisárselo. Tampoco Eh, le quiero matar la ilusión de ahí de hacer el ejercicio. no, profe, está bien. Si usted gusta hacerlo, Ok, por mí no hay problema. está bien. Como le digo, yo sé hacerlo. Y yo sé que ustedes también pueden hacerlo, nada más que no quiero como matarles ahí la intención. Entonces sería menos 2, 1 menos 4x cuadrado a la menos 1 medio. Ok, entonces, en este ejercicio técnicamente no nos dicen nada, pero entonces vamos a ir por partes. Voy a borrar. Entonces lo primero, ¿qué se me hizo? Entonces, como ustedes quieren el polinomio de Taylor de arco coseno, vamos a poner acá, arco coseno, arcos. Yo pensé, bueno, no voy a calcular directamente este porque no quiero calcular 5 derivadas de esa carajada, pero lo que sí podría hacer es calcular la derivada, la primera derivada, que era menos 2 sobre raíz de 1 menos 4x cuadrado. ¿Okay? Y buscar el polinomio de Taylor de esta. Hasta vamos a echar mano de los polinomios de uso frecuente. Por ahí, piensen en una función g. Vean que esta g, piensen esta, 1 sobre raíz de 1 más x. Esa es una de uso frecuente, ¿verdad? ¿Y cuál es el polinomio de Taylor de esto de orden 4? Esa es una buena pregunta. De orden 2, perdón. Y pues nada, calculamos las derivadas y evaluamos. Voy a aprovechar. Me daba 1 menos 1 las derivadas.
La función en 1 y la función en 1 menos 1 y 1 me dan los valores. Entonces me queda, ¿qué se me hizo la pizarrita que estaba utilizando? Entonces si agarro esta función, la evalúo en x igual 0, me da 1. Ustedes pueden hacerlo, pero g' evaluado en 0 me da menos 1 y g segunda evaluada en 0 me da 1. La tercera derivada, para poder hacer, bueno, nos pedían el resto, Manuel, ¿no se acuerda? Sí, profe, correcto. Ok, bueno, entonces vamos a tener que calcular tercera derivada. Evaluada en x igual 0. Esta va a ser 1 sobre... Ay, vamos a ver, primer derivada me queda menos 1 medio por 1 más x a la 3 medios. Menos 3 medios. Esa es la primera derivada. Segunda derivada me queda menos 3 cuartos, bueno, más 3 cuartos. 1 más x a la menos 5 medios. Primera, segunda y la tercera derivada, entonces me queda 3 por 5, 15. 15 con un menos 8 y en el denominador raíz de 1 más x todo elevado a la 5. ¿Okay? Y como lo evaluamos en teta, en este caso más bien evaluamos en teta, entonces aquí me queda teta. ¿Okay? Esa es la tercera derivada para lo del resto de Lagrange. Ahora se calcula el polinomio, que sería, entonces el polinomio de Taylor de esta g era, entonces g de x, su polinomio, entonces sería aproximadamente el polinomio de Taylor de orden 2, fue lo que estoy calculando, de x es 1 menos x más x cuadrado entre 2 factorial menos el resto, que sería 15 aquí dividido entre 8 por 3 factorial por esa expresión que está ahí. Es que ya no me alcanza. Por esa expresión a la 5 medios. Y multiplicado por x a la 3. ¿Okay? Ese es el polinomio. Muy bien. Ese es el polinomio de esta, que es como más simple. Pero yo no quiero el polinomio de esta. Yo quiero el polinomio de esta. Pero vean que es una simple y llana composición. Entonces bueno, habría que multiplicar por menos 2, pero primero voy a hacer una composición. Entonces, voy a componer g y voy a evaluarla en menos 4x2. Entonces el polinomio me queda de orden 4, me quedaría 1, como aquí hay un menos 4x2 y aquí tengo un menos x, me queda más 4x cuadrado más x al cuadrado. Evalúo todo esto al cuadrado me queda 4 por 4, 16. Me va a quedar positivo porque el menos se va en el cuadrado. 16 x a la 4 sobre 2 menos el resto. Voy a borrar ahora sí toda esta parte de acá. ¿Okay? Pero entonces vea que estoy utilizando la cosa de uso frecuente para hacer derivadas de una forma más sencilla. También pudo haber usado el polinomio de uso frecuente. Yo calculé las derivadas, pero pudo haber utilizado la formulita de uso frecuente y le queda todavía más rápido. Menos el polinomio que la parte de acá que es 15. 8 por 3 factorial. Aquí quedaría 4 a la 3 por x a la 6 sobre todo esto que era 1 más teta a la 5 medios.
y el teta entre 0 y x a la 2. Porque acabamos, bueno, y menos 4, perdón, vean que acabamos de hacer una composición. Entonces quedaría menos 4x cuadrado. Ahora, nos falta multiplicar por menos 2 para que sea exactamente igual a f', ¿verdad? Entonces, pues nada, multiplicamos por menos 2. Entonces, f' tiene el siguiente polinomio de Taylor. F' sería igual a menos 2 menos 8x cuadrado menos 32 entre... Aquí no estoy haciendo ninguna simplificación para no joderme mucho, pero uno debería simplificar. Más 15 por 2 serían 30 por 4 a la 3 por todo eso que está ahí. X a la 6 entre 8 por 3 factorial por 1 más teta a las 5 medios. Ok. Muy bien. Ahora, ¿qué hago para encontrar el polinomio de arcocoseno? Integrar. Recuerden, nada más hay que tener cierto cuidado. Pero voy a borrar esto para ir... ya lo borré todo. Qué mal. Pero bueno, era menos 2 menos 8 x al cuadrado entre 2. Creo que era así, ¿verdad? Luego menos 16. No me acuerdo. Pero esa era la línea. Lo único que tiene que hacer es integrar, Manuel. Sorry, es que iba a dar al borrador como y Silvestre y le iba a borrar a todo. Profe, ahí era, La F'. ¿Perdón? ¿Se acuerda cuál era? sí, yo aquí le tomé un pantallazo. Es menos 2, Entonces, menos 8x a la 2, entonces, menos 2. ajá, menos 8x a la 2, Ajá. menos 32, No iba dividido entre 2. No. el 32 sí, Menos. menos 32, Bueno, 32 dividido entre 2, 16, ¿verdad? Entonces pongámoslo de una vez. sí, Ajá. X a la y 3. ahí va x a la 4, a la 4, Ajá. Gracias. más 30, Ajá. Abajo había un 8 también, ¿verdad? ajá, un 8 por 3 factorial, Ajá. Entonces quedaría 15. 4 a la 3. El 8 quedaría, como arriba hay un 2, queda un 4. 3 factorial que es 6. Y x a la 6, ¿verdad? Entre 1 más teta a la 5 medio. Y teta entre 0 y menos 4x. 4x. Ok, ahora sí. Este es el polinomio de la derivada, ¿verdad? Muy bien. Ahora, hay que integrar para calcular el polinomio de arcocoseno. Pero entonces, la integral, en este caso voy a ponerla de 0 a x de menos 2 sobre la raíz de 1 menos 4x cuadrado. Bueno, no no es x, este 4t cuadrado de t es igual a arcocoseno, arcos de 2t evaluado de 0 a x. Aquí hay que tener un poco de cuidado. En x queda exactamente arcos de 2x, ¿verdad? Menos arcocoseno evaluado en 0.
Me da 0, creo. Coseno, suave para ver. Bueno, No, creo que da pi medios. ok, gracias. Sí, está ahí. Sí, es pi medios, tiene razón. Coseno de pi medios. Ahí es donde hay que tener cierto cuidado. Ok, entonces vea que la integral de esto me da esta expresión. Tengo un menos pi medios que me va a estar estorbando, pero lo que voy a hacer es, cuando evalúo el polinomio de Taylor, lo que voy a hacer es pasar el pi medios al otro lado. ¿Está bien? Otra cosa, déjenme pensar. Creo que si lo evalúo desde 1, arcocoseno de 1/2, más bien me daría aquí arcocoseno de 1/2 en x igual a 1/2, me da arcocoseno de 1, que es 0. Entonces me queda mucho mejor si en vez de evaluar aquí, evalúo en 1/2. Eso hay que tenerle cierto respeto. Aquí voy a evaluar en 1/2. Aquí evalúo en 1/2. Y arcocoseno, si evalúo esta expresión en 1/2, me queda arcocoseno de 1, que es 0. Pueden verificarlo por ahí. Entonces ya no me va a aparecer nada en absoluto. Entonces esta integral estaría bien de 1/2 a x. Ahora, ¿cuál es el polinomio de Taylor? Sería el integrar este polinomio de Taylor que está aquí. Entonces esta expresión es igual a la integral de menos 2. Solo que va a quedarme un montón de valores de 1/2 ahí. Entonces, sería integrar de 1/2 a x. Ahí tal vez el detalle es que no lo puse en 0. Eso tal vez se puede cambiar, lo de evaluar en la integral. Todo depende. Si evalúo en 0, me va a quedar el menos pi medios y nada más. Y si evalúo en 1/2, voy a tener que evaluar este polinomio en 1/2. Entonces creo que al final, después de un poco de prueba y error, lo mejor sería evaluar en 0 para que el polinomio no me dé problemas. Entonces voy a evaluar en 0, evalúo en 0. Entonces aquí me queda menos pi medios. Y ahora sí, esto va a ser igual a este polinomio integrado evaluado desde 0 hasta x. Entonces me queda menos 2x. Menos 8x a la 3 tercios. Menos 16x a la 5 quintos. Y el pi medio se pasaría a restar, a sumar, perdón. Y así quedaría. Ese sería el polinomio de Taylor más el resto. Y luego ahí la cota del error y eso se le encomiendo. Pero ese es el chiste. ¿Me entendió, Manuel? Sí, profe. Ok, gracias. Puede derivar 5 veces y sustituir. Que tal vez, vamos, aquí yo lo hice lento porque, bueno, número 1 con el mouse me cuesta mucho. Pero en general uno lo puede hacer bastante rápido. Pero si ve que es más fácil calcular las 5 derivadas, es medio tortuoso. Hay que hacer unas reglas del cociente y reglas del producto por ahí, pero no sé, como guste. Yo preferiría hacer estas composiciones y esas cosas. Queda como más fácil para el lector, según yo. Okay. Y ahora sí vamos con la pregunta de David. Bueno, Federico me dice, profe, ahí al multiplicar por S menos 2 cambia la posición de Z. No, no cambiaba la posición de Z. Z solo es si hago una composición en el X. Okay. Y me decía David, ¿puedo explicar la A del último ejercicio de la práctica? Ok, vamos para allá. ¿De la práctica o de la autoevaluación, don David? La parte... De la práctica, profe. Ok, este que está por acá. Que creo que coincide con el último que teníamos en... Es el que tengo dudas, el último, pero de la semana pasada. Ah, ok. Entonces vamos para allá. Semana 3, práctica. El último. Ajá. ¿Cuál es la pregunta, don David? David, ¿verdad? Sí, es que la A no la entiendo muy bien, profe. Vamos a ver.
Dice, escriba los primeros 4 términos no nulos del polinomio de Maclaurin de seno de x2, de coseno de x y finaliza con f. Pues lo que le están sugiriendo es, para calcular el polinomio de Taylor de f, calcule por aparte el polinomio de Taylor de esta expresión y luego de esta. Dice de orden 4. Para no echarlo a perder, porque siempre se me confunden. Más permítanme un momento. Si no me equivoco, es 1 menos x a la 2. Ese es el de coseno y el de seno empieza en x. Para no echarlo a perder. Ya. Entonces eso a lo que se refiere es solamente calcularlos por separado para ya tener el final y ya. Exacto, pero igual vamos a hacerlo si gusta. Entonces, práctica. Ajá. Entonces, el de seno es de uso frecuente, entonces podríamos calcular el de orden 2, lo componemos con x2 y ya nos queda x4. ¿Ok? Entonces, el polinomio de orden 2 de seno, nada más voy a escribir por acá, seno de x, solito es lo mismo que x menos x a la 3 entre 3 factorial, más, y ahí sigue la fiesta. Ahora, el polinomio de orden 2 de seno parece que no está, entonces coincide con el de orden 1. Entonces, seno de x es aproximadamente el polinomio de Taylor de 2, que en este caso es x. Como compongo con x cuadrado, bueno, me lo piden de orden 4, entonces más bien llego hasta x3. Y aquí sería menos x3. Como no hay 4, porque el que sigue es x a la 5, entonces el de orden 4 es este x a la 3 entre 3 factorial. Por otro lado, el seno de x cuadrado sería aproximadamente x cuadrado menos x a la 6 entre 3 factorial, que es 6. Pero bueno, déjalo así. Esa sería la primera parte. El de coseno de orden 4, coseno, vamos a ver, coseno, si mal no recuerdo, es 1 menos x cuadrado entre 2 factorial, menos más x a la 4 entre 4 factorial. Entonces, este es el polinomio. ¿Okay? Entonces sería nada más tomar estos dos, sumarlos y ya le queda el polinomio de f. Ese es el chiste en la parte A, don David. Ok, gracias, profe. Con gusto. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Don Manuel, ¿no tiene otra por ahí? No, profe, hasta el momento no. Ok, perfecto. ¿Alguien más por ahí que tenga alguna duda? Ahorita subo el video por si alguien quiere echarle un ojillo por ahí. Hoy estuvo bastante buena la clase, creo yo. Hicimos bastantes ejercicios. Esa es la idea, que aprovechen y pregunten sobre los ejercicios de la práctica. ¿Sí? Y si no han hecho alguno, entonces aprovechar también el levantarse temprano y sentarse a hacer algún ejercicio para generar dudas para la clase. Muy bien. Bueno, creo que estamos entonces por el día de hoy, salvo que alguien tenga alguna duda. Igual, si les surge alguna duda de aquí hasta las 9 de la mañana, pues la pueden mandar por WhatsApp y con gusto la veo. Okay. Muy bien, estamos listos. Entonces, ha sido un placer. Que la pasen muy bien. Gracias, profe. Bueno, pura vida. Hasta luego, Federico, Kevin. Pero, Gracias. Chao, chao. Eso, Gabriel.